En este video vamos a explicar el uso de las fórmulas básicas de derivación. Vamos a revisar unas cuantas, posteriormente en otro video vamos a explicar otro par de ellas. Bien, tenemos de entrada esta primera fórmula de derivación. Tenemos que la derivada de una constante es cero. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros tenemos cualquier número real que no importa su magnitud, al momento de derivarlo nos va a generar un cero. Tenemos el ejemplo, si tenemos la derivada con respecto de x de 7, pues esto va a ser cero. Si tenemos la derivada con respecto de x de 100, esto va a ser cero. ¿Cuál es la característica? Que no tiene ninguna x a su alrededor, no está ni multiplicando ni dividiendo. En caso de que tuviera una x, ya sea multiplicando o dividiendo, pues ahí tendríamos que aplicar la fórmula correspondiente para resolver esta derivada, pero en este caso pues vemos que solamente están los números, no hay nada, ninguna variable alrededor de esos números, por lo tanto el resultado va a ser cero. También tenemos otro caso, que sí se puede presentar una variable, pero que sea diferente de x. Tenemos la derivada con respecto de x de 50y. ¿Qué observamos? Que en ningún punto o no tenemos ninguna variable correspondiente x cercana a este término. ¿Por qué vamos a hacer esto cero? Porque la derivada va a ser con respecto a esta variable. Si no tenemos esta variable ni multiplicando ni dividiendo a este término, lo vamos a considerar como una constante y por lo tanto el resultado es cero. ¿A qué voy? De que si tenemos, si la fórmula de derivación marca como respecto a x, si no tenemos una x alrededor de esta expresión va a ser cero, se va a considerar una constante. En otras palabras, si tenemos una variable diferente a esta x, la vamos a tomar como constante. En este caso tenemos y es diferente a este x, 0. Tenemos una z y tenemos que derivar con respecto de x, 0. Si tenemos una w, tenemos que derivar con respecto de x, 0. ¿Ok? Bueno, este sería el uso de esta fórmula de derivación, que es la derivada de una constante con respecto a x. Entonces, recordamos, puede ser cualquier número real o cualquier variable distinta a la, con respecto a la cual vamos a derivar, se considera una constante y por lo tanto va a ser 0. Bien, tenemos otra fórmula de derivación. Vamos a encerrar esta, que es la fórmula. La siguiente fórmula de derivación que vamos a utilizar va a ser la siguiente. La derivada de x con respecto a x va a ser 1. ¿Sí? Esta es la siguiente fórmula de derivación. Se presenta una fórmula muy sencilla, realmente es muy sencilla. Aquí la cuestión es ver cómo se va a aplicar. ¿Qué pasa? Si tenemos en este caso esta derivada, nosotros podemos aplicar sin problema la propiedad de linealidad. ¿A qué nos referimos con la propiedad de linealidad? De separar estas derivadas. Siempre y cuando hay una suma o una resta, esto lo podemos separar sin ningún problema. ¿A qué nos referimos? Que nosotros podemos representar esto de otra manera más sencilla para que se asimile de diferente forma la derivada. Entonces vamos a separar esto. De entrada sabemos que la derivada de una constante es 0, fue lo que aplicamos en la fórmula anterior. La derivada de x con respecto a x, aquí tenemos la solución, por lo tanto esta derivada nos va a dar el resultado de 1. ¿Sí? Bien, este es en el caso cuando tenemos separados los términos. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener este más, este 7 estuviera multiplicando a esta x? Pues vamos a tener esto. Era lo que les comentaba en el uso de la fórmula anterior. Si nosotros tenemos una constante, pero esa constante está siendo multiplicada por la variable con la cual vamos a, o respecto a la cual vamos a derivar, aquí ya no se hace 0, a diferencia de esta, que aquí tenemos una variable diferente a esta, se hace 0. Aquí tenemos una variable
igual a esta, por lo tanto sí es derivable, o sea, en el aspecto de que no va a ser 0 o el resultado va a ser diferente a 0. En este caso lo que podemos hacer es sacar la constante, recordando que esto está multiplicando. 7 por la derivada con respecto de x. De x ya sabemos que la derivada con respecto de x va a valer 1. Esto es como si tuviéramos 7 por 1 igual a 7. Bien. Entonces podemos tener este caso, otro caso parecido al de arriba, pero donde involucremos una constante y la variable con respecto a la cual vamos a derivar, pues pudiera ser el siguiente. La derivada con respecto de x de 9 más 18x. Bien, ahí tenemos un polinomio. ¿Qué hacemos? Vamos a aplicar la propiedad de linealidad, que es separar las derivadas. Recordamos que solo podemos separar las derivadas si los términos de la función están separados por una suma o una resta. De otra manera no podemos hacer tal separación. Entonces tenemos la derivada de este primer término, que sería la derivada con respecto de x de 9, más la derivada con respecto de x de 18x. Ya esto es lo mismo que esto, representado de otra manera. Teniéndolo así, pues ya es mucho más fácil visualizar el resultado de la derivada. Bien, en este caso, pues tenemos que la derivada de una constante, este término no tiene ninguna x, ni multiplicando ni dividiendo, por lo tanto, va a ser 0. ¿Sí? En este caso, pues es distinto. Si tenemos una constante, pero está siendo multiplicada por la variable con respecto a la cual vamos a derivar. Bien, vamos a resolver nada más esto. Sacamos la constante y nos quedaría 18 la derivada con respecto de x de x. ¿Y cuánto vale la derivada de x con respecto de x? Pues 1. Entonces esto sería 18 por 1 igual a 18. Entonces aquí ya tenemos la solución de esta derivada aplicando esta fórmula de derivación. Aquí hay otra herramienta que vimos que es relativamente nueva, pues es el separar los términos de una función siempre y cuando estén sumando o restando. Bien, vamos a ver el uso de otra fórmula básica de derivación, que en este caso va a ser la siguiente. Bueno, tomando en cuenta esto, aquí aparte de utilizar esta fórmula, también utilizamos la de la derivada de x de una constante por x, que fue lo que aplicamos en estas. ¿Sí? Lo explicamos un poquito distinto, pero al final la fórmula de derivación que se aplicó fue esta. ¿Sí? Bien. Vamos a aplicar una de las fórmulas de derivación más aplicadas, que es la derivada con respecto de x de x a la n va a ser igual a nx a la n menos 1. Bien, esta fórmula es de las más utilizadas al momento de derivar. Bien, antes de que se me olvide, recordemos que las derivadas es una de las herramientas más aplicadas al momento de resolver ecuaciones diferenciales. Tanto la derivación como la integración son básicas para poder entender o para llegar a una solución de una ecuación diferencial. Que representa una ecuación diferencial? Puede representar el comportamiento de un sistema dinámico. En diferentes áreas de la ingeniería, pues hay presencia constante de sistemas dinámicos en el área de eléctrica, en el área de mecánica, en el área de civil, etcétera. Y en el área de física en general, pues hay, o de las ingenierías en general, pues hay sistemas que se presentan de forma dinámica o que cambian con respecto al tiempo. Entonces ahí es donde se plantean las ecuaciones diferenciales y esas ecuaciones o el procedimiento para resolver esas ecuaciones diferenciales es a partir de derivadas e integrales. Es por eso que es de suma importancia el que dominen el uso de estas fórmulas de derivación. Bien, y recalcando ese punto, pues ya tenemos esta fórmula que, como les comentaba hace un momento, pues son de las más utilizadas. Para este caso, pues tenemos algunos ejemplos bastante sencillos. Vamos primero con una función.
que es la siguiente. Tenemos esta función, hay que derivarla, que es 3x cuadrada, ¿sí? O vamos a utilizar nada más, vamos a resolver x cuadrada. Ya posteriormente le involucramos una constante para ver cómo se aplica. Ahí está, o x cúbica. Vamos a derivar. Igual antes de que olvide, la derivada o la solución de una función que fue derivada la podemos representar de esta manera o de esta manera, ¿sí? Bien, tenemos aquí que derivar esto. ¿Qué nos dice la fórmula? Tenemos una x, aquí está la x, n en este caso va a valer igual a 3 y simplemente vamos sustituyendo y colocando la solución como nos marca la fórmula de derivación. En este caso dice que el valor de n lo vamos a poner aquí. Entonces el valor de n ya lo habíamos identificado, que en este caso es 3. Posteriormente ponemos la x y posteriormente a esta n le vamos a restar un 1. Si tenemos 3 menos 1 nos va a quedar al cuadrado. ¿Sí? Y esta es la solución de esta función aplicando esta fórmula de derivación. Bien, vamos a resolver ahora un ejemplo donde involucre una constante. Tenemos que la función que vamos a derivar va a ser 8 por x cuadrada. Bien, recordamos que cuando vayamos a derivar esto, vamos a sacar la constante para que no nos genere de entrada ninguna confusión. Ya posteriormente con la práctica ustedes ya van a poderlo resolver de forma más rápida, perdón, o directa. Pero vamos a empezar por pasos. Primero vamos a ver cuál es la concepción básica o el desarrollo básico y ya posteriormente ya ustedes pueden simplificar el procedimiento ya de una forma más directa, pero vamos a hacerlo aquí de forma detallada. Vamos a sacar esta constante, recordamos que está multiplicando. Entonces tenemos 8 por la derivada con respecto de x cuadrada. Ahora sí, el resultado que obtengamos de esta derivada al final lo vamos a multiplicar por este 8. Aquí ya tenemos la función y esta función se adapta perfectamente a esta fórmula de derivación. En este caso identificamos que n va a valer igual a 2. ¿Ok? Bien, ponemos el 8 y vamos a poner el resultado de la derivada que está multiplicando este 8. No hay que olvidar eso. Dice, vamos a poner la n o el valor de n aquí abajo. Dice, pues 2. Ya habíamos identificado previamente el valor de n. Luego, la x, a este valor de n le vamos a restar 1. 2 menos 1, pues queda 1. Listo, esa es la solución. Como este 8 está multiplicando, pues vamos a desarrollarlo. Sería 16x. El exponente a la 1 lo podemos omitir. De hecho, lo recomendable no es, si nos queda 1, lo recomendable es omitirlo. Simplemente dejamos la variable. Y aquí ya tenemos el resultado de esa derivada. ¿Sí? Bien, ya tenemos dos ejemplos que nos muestran cómo es el uso de esta fórmula de derivación. Vamos a hacer un caso por ahí que nos puede generar algún tipo de conflicto. Bien, nuevamente vamos a utilizar una función. Vamos a poner 7x a la menos 2. ¿Sí? Tenemos que derivar esta función. Decimos A, sacamos la constante, multiplicando. Listo. Sin importar el signo que tenga este exponente, al final es un exponente que presenta la x. En este caso tenemos la x y el exponente, sin importar el signo del exponente. En este caso tenemos que n va a ser igual a menos 2. Bien, vamos a poner el 7 y la multiplicación, o vamos a representar que va a multiplicar el resultado de la derivada. Entonces nos dice ese valor de n lo vamos a poner aquí abajo. Menos 2. La x y el exponente menos 1. Menos 2 menos 1 nos queda menos 3.
Desarrollando este 7 por este 2 nos va a quedar que van a ser menos 14x a la menos 3. Y ahí tenemos la solución de esta derivada cuando tenemos un exponente negativo. No causa ningún problema, seguimos llevando a cabo esta operación de n-1, en este caso fue menos 2 menos 1, nos queda un exponente de menos 3, que lo plasmamos aquí, ¿correcto? Bien, vamos a hacer ya un ejercicio un poquito más extenso, entre comillas, o una función un poquito más compleja. El hecho de que diga que sea compleja no es de que sea muy difícil, sino que es un poquito más grande la función. Bien, tenemos esta, que es x cúbica más 2x cuadrada menos 4x más 5. Tenemos que encontrar la derivada de esta función. Bien, vamos a representar la derivada con respecto de x de x cúbica más 2x cuadrada menos 4x más 5. Es como lo tendríamos representado. Pero retomando la herramienta de la propiedad de linealidad que nos dice que si tenemos elementos de una función que están separados por sumas o restas, podemos representar de forma separada la derivada de cada uno de esos elementos. Aquí tenemos que este término está separado por este signo y por este signo. Entonces esto lo podemos representar de la siguiente manera. La derivada con respecto de x cúbica más la derivada con respecto de x de 2x cuadrada menos la derivada con respecto de x de 4x más la derivada de 5 más la derivada con respecto de x de 5. Entonces aquí tenemos cómo quedaría representada esta derivada aplicando la propiedad de linealidad. Lo único que hicimos fue separar cada uno de los elementos porque están separados por una suma o una resta. Bien, vamos a resolver esta derivada. Bueno, antes de resolverla vamos a representarla nuevamente, pero ahora sacando los términos que tengan constante. En este caso tenemos la constante y la variable con respecto a la cual vamos a derivar. Es derivable, por lo tanto este lo vamos a poner afuera. En este caso igual tiene una variable con respecto a la cual vamos a derivar, lo ponemos afuera. Y en este caso tenemos solamente una constante. La derivada de una constante de entrada ya sabemos que se hace 0. Esta ya sabemos que se hace 0 porque este término no tiene ninguna x alrededor, ni multiplicando ni dividiendo. Entonces vamos a sacar las constantes de estos términos. Entonces nos va a quedar la derivada con respecto de x cúbica más 2. Sacamos esta constante por la derivada con respecto de x cuadrada menos, sacamos la constante, la derivada con respecto de x de x. Ya tenemos la representación. Este término ya no lo colocamos porque sabemos que la derivada de esto se hace 0 porque es una constante. ¿Sí? Bien, ahora sí, la derivada de este. Aplicamos sin problema esta fórmula porque es la que más se adecua a la función que tenemos aquí presente. Vamos a identificar n. En este caso, n es igual a 3. Bien, vamos a poner ya la solución de esto. Dice el valor de n lo vamos a poner aquí abajo. Posteriormente por la x y el valor de n le vamos a restar 1. 3 menos 1 nos queda al cuadrado. Listo. Más 2. Aquí tenemos nuevamente otro caso de x a la n. En este caso la n va a valer 2 y el valor de esta n le vamos a poner aquí. Por la x y a esta n le vamos a restar 1, que nos quedaría 1. Ahorita por el momento lo vamos a representar este 1. Ya cuando representemos o presentemos la solución final, pues ya lo podemos omitir. Bien, menos este 4 por la solución de esta derivada. La derivada de x con respecto a x ya habíamos visto en un ejemplo previo que nos da 1. Entonces, en este caso nos queda así. Bien, la solución final nos va a quedar de la siguiente manera. Este pasa exactamente igual. Simplemente vamos a desarrollar este y este. Nos quedaría 3x cuadrada más 4x, el 1 ya lo podemos omitir, menos 4, y esa sería la solución de esta
derivada. Bien, y hasta aquí vamos a dejar este video. A continuación mostramos otro donde desarrollemos más ejemplos para ver cómo se aplican las fórmulas básicas de derivación. Si tienen algún comentario, me lo hacen saber. Saludos.